Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:04. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Gracias por estar con nosotros en otro nuevo episodio de Matices, un nuevo programa que busca implementar, como lo hemos hecho ya desde hace 4 meses, el diálogo, el debate serio, el debate de profundidad de temas que son noticia a nivel nacional e internacional, para además ir identificando de alguna forma tendencias de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Hoy no es la excepción, hoy tenemos un debate muy dinámico para hablar de transgénicos, es el tema principal del día de hoy, con posiciones a favor, posiciones en contra, con el fin de aquí nadie saldrá con la razón. La idea es darle a usted mejores insumos para que se forme una opinión sobre este tema. Recuerde que puede escucharnos en vivo en la radio a través de 93.5 FM, que nos puede escuchar a través de internet en cualquier parte del mundo en www.monumental.co.cr y que nos puede observar a través de Canal 2, la imagen de la radio, a las 8:30 de la noche en Matices Canal 2. Entonces, gracias a Stuart Marín, quien nos está reportando sintonía ya a través de redes sociales. Dice, ya parte natural de mis tardes en Matices. Pueden, recuerden, escribirnos en tiempo real en Twitter, estamos en @monumentalcr, y en Facebook bajo la cuenta de Noticias Monumental. Como es común en Matices, vamos a iniciar con un boceto, un estado de situación que nos hace nuestra productora Isel Martínez sobre este tema, y regresamos para presentarles a nuestros invitados. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Los alimentos transgénicos generan un constante debate. Estos productos se crean incorporando, eliminando o alterando algún gen de la cadena que compone el ADN. A este modelo de agricultura industrial también se le conoce como organismos modificados genéticamente. Quienes defienden a los transgénicos ven como ventaja que son mucho más resistentes a plagas, enfermedades y productos herbicidas, lo que hace de las plantaciones más fáciles de cultivar y recolectar. Otra de las ventajas de la alteración del ADN en los alimentos transgénicos es que pueden recibir ciertas características no naturales, es decir, que se les puede incorporar nutrientes o características morfológicas como el olor, el sabor, el color, que de manera natural no poseen. Por su parte, quienes están en contra de los transgénicos advierten de consecuencias en la salud a largo plazo. Aunque no hay estudios que así lo comprueben, sus detractores advierten que el riesgo se debe tomar en cuenta. Organizaciones como Greenpeace han elaborado una guía en la que denomina verdes y rojos a diferentes productos en el mercado según el contenido en alimentos modificados genéticamente. En su mayoría, productos como el maíz, la soya, la canola que se consumen en Estados Unidos provienen de plantas transgénicas. En nuestro país, el 92% de los cantones han sido declarados libres de transgénicos, lo que equivale a 65 de 81 municipios. Transgénicos, ¿buenos o malos para la salud? Hoy un amplio debate con diversos matices del tema. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2:07 p.m. Gracias por estar con nosotros en Matices. Les voy a presentar a nuestros invitados. A mi izquierda, que es su derecha en la televisión, para quienes nos están observando a través de Canal 2, tengo conmigo a Eduardo López, el ingeniero agrónomo en contra del uso de los transgénicos. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y aquí, por supuesto, participando para lograr generar una discusión bien interesante para la población nacional. Gracias, Eduardo, y está con nosotros también el ingeniero agrónomo Arturo Rojas, en contra también del uso de los transgénicos. Arturo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a
Eduardo, a los compañeros acá de la mesa y a los escuchas y televidentes. Gracias por estar con nosotros. Está con nosotros también don Giovanni Garro, investigador del Centro de Investigación de Biotecnología de la Escuela de Biología del TEC. Don Giovanni, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar compartiendo con todos ustedes también y poder llevar también el criterio de la academia. Gracias, y está con nosotros don Martín Zúñiga, director ejecutivo para Centroamérica y el Caribe de CropLife Latinoamérica. Don Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, muy bien, gracias a ustedes por la invitación y espero que para el público sea muy instructivo esta hora y media de discusión. Bueno, para el público y para nosotros, porque vamos a empezar desde lo muy básico a explicarle a la gente y a nosotros también, qué entendemos, y le voy a pedir a cualquiera de ustedes, a Eduardo o Arturo, que nos cuenten desde su perspectiva qué son productos transgénicos. Cualquiera de los dos, Eduardo. Ok, cuando estamos hablando de un transgénico, estamos hablando de un organismo totalmente artificial que claramente ha sido construido con técnicas biomoleculares en un laboratorio y que a nivel de un proceso natural jamás hubiera permitido la misma naturaleza que este tipo de cultivos existieran. A lo largo del tiempo la tecnología ha venido creciendo, más o menos son 25 años los que la tecnología tiene hoy en día a nivel mundial de estar compartiendo, y en los últimos 20 años nosotros como detractores, podríamos decirlo, o en contra específicamente de los cultivos transgénicos, no de la biotecnología, hemos logrado identificar que los hechos y las promesas que nos prometían los cultivos hasta el día de hoy no han sido realmente plasmadas en la visión de agricultura que nos están planteando de cambio. Para nosotros es un tema que tiene que verse desde una visión holística, no solamente la academia o los técnicos o los ingenieros agrónomos tenemos que compartir un parecer en el tema, sino es un tema de cada uno y cada una de los costarricenses. ¿Por qué? Porque todos los días comemos y los transgénicos tienen que ver sumamente un tema con la comida. Entonces para nosotros estamos hablando de cultivos meramente artificiales que no han sido construidos desde la naturaleza y que a lo largo del tiempo se han identificado que tienen impactos principalmente en la biodiversidad, a nivel del medio ambiente por su uso de plaguicidas, y en la salud hay un gran debate a nivel mundial. Don Giovanni, desde su punto de vista, ayúdenos a explicar a la gente qué son transgénicos. Bueno, pues tal vez tenemos un poquito de diferencia en cuanto a la definición, porque precisamente lo que se ha hecho en la tecnología de ingeniería genética o aplicación de biotecnología moderna a los cultivos es principalmente emular lo que en la naturaleza se da. Arobacterium tumefaciens, que es la principal ente o la principal ingeniera genética, naturalmente hace una transformación genética en los cultivos o en los hospederos donde realiza una infección, transfiriendo un segmento de su ADN y haciendo que la planta produzca los genes por medio de las cuales ella se va a alimentar posteriormente. Y no solamente esta bacteria, sino que hay dos especies más que lo hacen también de forma similar, y hay otro género también como el Rhizobium que trabaja en las leguminosas haciendo algo parecido para poder que las leguminosas fijen el nitrógeno. Y esto se ha utilizado de forma tradicional, incluso de forma natural se encuentra, ¿verdad? Así es que simplemente es un aporte más tecnológico de lo que la biotecnología y la tecnología agrícola han generado para el mejoramiento de los cultivos, para generar nuevos organismos y nuevos alimentos de una forma más fina, más depurada que lo que se hace en la mejoramiento convencional. Bueno, aquí nos estaban diciendo en Twitter, dice Stuart Marín, va a estar bueno el debate de hoy porque desde la definición ya se empieza a marcar un terreno de diferencia. Yo encuentro desde la diferencia o la diferencia sustancial entre las definiciones de ambos es que Eduardo dice que se hace de manera artificial porque no se da en la naturaleza. Don Giovanni nos dice más bien que se da en la naturaleza. Digamos que es la diferencia fundamental de lo que estamos diciendo a esta altura, pero quería ver si Arturo quiere agregar algo a la definición que dio Eduardo. Bueno, específicamente sobre la definición per se de lo que es un transgénico, creo que los dos compañeros han abordado el tema, ¿verdad? Un tema que se debe tocar cuando se habla con transgénicos, ¿verdad? Es que no es solamente tecnología y no es solamente cultivos, ¿verdad? Hay muchas cosas que están
relacionándose cuando hablamos de seres vivos, ¿verdad? Los transgénicos, digamos, no son naturales, aunque hayan procesos similares que se den en la naturaleza. Esta bacteria nunca iba a hacer que una planta X fuera resistente a un herbicida X, por ejemplo. Eso no se va a dar nunca en la naturaleza. Y lo que viene ahí es, bueno, la pregunta que surge es, no tanto si se da o no en la naturaleza, sino por qué se dan estos cambios artificiales en los cultivos transgénicos y en beneficio para quién, ¿verdad? Y para solucionar qué problemas, que es lo que al fin y al cabo los agricultores van a preguntarse. ¿Me beneficia? ¿Es de verdad una buena herramienta? ¿Me va a ayudar a mejorar mis condiciones o no? ¿Verdad? No, claro, yo concuerdo en cierta forma que principalmente parte de lo que debemos de tomar en cuenta es el beneficio que van a tener los agricultores, ¿verdad? Y precisamente ahí es donde vemos que después de 10.000 años de trabajar en agricultura, mejoramiento genético, ¿verdad? A nivel mundial, pues es simplemente una alternativa más que sale de ese proceso tecnológico artificial. Podríamos estar de acuerdo en que sea artificial, pero entonces todo el mejoramiento tradicional que se ha hecho sigue siendo artificial, porque hemos usado radiación gamma. Muchos de los cultivos que actualmente utilizamos normalmente nunca hubieran existido. Tampoco hubieran existido. El maíz que nos comemos actualmente nunca hubiera existido si no hubiera sido por una intervención del hombre, un cruzamiento artificial o un mejoramiento, ¿verdad? En donde simplemente se interviene en los cultivos, se trata de mejorarlos para tener mejores rendimientos o para buscar alguna resistencia, alguna plaga o alguna enfermedad. Todo el mejoramiento que hay actualmente, nada de lo que hay prácticamente, o podríamos decirlo todo lo contrario, quizá casi el 100% de los productos que están actualmente en el mercado para consumo son producidos por técnicas de mejoramiento artificial y han salido de un laboratorio igualmente que los transgénicos. Ese punto es muy importante porque uno de los errores, desde mi perspectiva, es tratar de ver a los transgénicos como un hecho aislado. Y no es un fenómeno aislado. Es parte de un fenómeno del desarrollo del conocimiento de la agricultura desde hace 10.000 años, cuando el hombre y la mujer o los seres humanos dejamos de ser nómadas para dedicarnos a la agricultura, según sabemos. Lo primero que se hizo, sin duda alguna, fue la selección de plantas que se encontraban en el campo y que las empezaron a sembrar en forma de lo que conocemos como agricultura, en una forma muy embrionaria. Y el ser humano, desde aquellos 10.000 años para acá, lo que ha hecho precisamente es ir seleccionando y cruzando las plantas para tratar de obtener cada vez mejores frutos y más productivos. Claro que en la antigüedad esto llevaba cientos de años. Hoy en día el sistema los sistemas transgénicos o la biotecnología en general lo que nos permite es hacer lo que nuestros tatarabuelos en la antigüedad, nuestros antepasados, para ser más directo, hacían a lo largo de 100 o más años, poderlo hacer a través de laboratorios en una forma relativamente rápida. Y de manera que lo que el público y todos deberíamos de entender es que los alimentos que comemos hoy para nada se parecen a lo que fue hace 5.000 años o 2.000 años. El maíz del cual hacía referencia Giovanni, si vemos todavía la versión salvaje del maíz que se llama el teosinte y de la cual todavía existe ahí en México, en Centroamérica, se parece más a una ¿cómo se llama en el maíz? La espiga de maíz, de frijol, que a una vaina de frijol que a un elote. O sea, es tan diametralmente diferente, y es producto de ese trabajo humano a lo largo de muchos años que ahora simplemente se hace en el laboratorio y que llamamos transgénico. Sí. Voy para darle la palabra a ellos, ir balanceadamente.
Haciéndole ahora la palabra, que toca el tema del maíz, sí, se ha venido mejorando, se han venido alterando las características, pero hay una gran diferencia entre ir mejorando a nivel de los campos agrícolas, mejorando las variedades, ¿verdad? Generando diversidad, que hacerlo en un laboratorio, que más bien lo que están buscando es disminuir esa diversidad de cultivos que hay. No es para nadie un secreto, digamos, el problema de la contaminación genética del maíz en México, que es un problema grave, es un problema que se está estudiando, que a pesar de que las grandes empresas productoras de transgénicos quieran callar a los científicos que han demostrado esos problemas, se da y existe. Y hay otra gran diferencia. Los campesinos que vinieron mejorando estas semillas, las semillas están a disposición de la gente, a disposición de la humanidad. Y las semillas que mejoran y que quieren producir ustedes no están en beneficio de la humanidad. Hay que pagar por ellas, hay que pagar la patente, ¿verdad? Esa es una gran diferencia. Sí, primero, perdón, para los amigos oyentes, que a veces se me olvida que no reconocen, obviamente, la voz de don Giovanni, es el que habla en este instante. Sí, no, muchas gracias. Tal vez algo que quiero diferenciar es que ustedes, yo no estoy en la industria semillera, ¿verdad? Estoy trabajando en la academia y estamos trabajando he trabajado en algunos otros casos con eventos, sobre todo en arroz, para arroz nacional, y actualmente principalmente con plantas medicinales. Pero el tema tal vez interesante de lo que decía el compañero en cuanto a reducción de diversidad, más bien es todo lo contrario. Curiosamente, el mejoramiento convencional y tradicional ha generado una gran variedad de variedades, valga la redundancia, ¿verdad? O de eventos, ¿verdad? Que ha generado mucho más diversidad, más bien se aumenta la diversidad. Cuando hablamos de un mejoramiento como un transgénico, pues también es otro aporte que da la tecnología para tener un variante más todavía y sumarlo a toda la variedad que hay en la diversidad biológica. Por otro lado, en el sentido de que estas variedades sean diferentes porque han sido utilizadas o elaboradas en el laboratorio, todo lo contrario, volvemos al caso anterior, todos igualmente han salido de un laboratorio, por ejemplo, de un laboratorio rayos gamma. Tenemos años de que el doctor don Willy Ortiz, ahorita se me fue un poco el apellido, pero de la Universidad Nacional generó un arroz precisamente por mutagénesis inducida con rayos gamma para ser consumido en Costa Rica, y se consumió por muchos años y nadie dijo nada de que era precisamente un arroz producido por mutagénesis con radiaciones, utilizando energía atómica. Pero entonces el tema es que no es que solamente han salido del laboratorio, todos han salido, y también los eventos que se han dado en el caso de México, todo el mundo lo supo, y es normal, pero eso no fue culpa de los transgénicos, fue culpa de la forma en que se comercializaron en ese momento, ¿verdad? El caso de Chapela, que probablemente es el que usted se refiere, que fue un boom a nivel mundial hace casi 15 años quizá. Pues claro, levantó la alerta, pero le levantó la alerta de cómo eran los mecanismos de comercialización de las semillas en México. Semilla que se había producido y se había autorizado para consumo animal fue a dar a los campos, ¿verdad? Lo cual no tiene que ver nada, y no pasó ningún evento desastroso, ni ninguna, las variedades actuales, autóctonas, mexicanas, ahí están, y los genes, en el caso que se dio introgresión y que entraron, no han producido ningún daño al ambiente, ningún daño a esos cultivares nativos, ¿verdad? Entonces, hay que separar las cosas, no es un proceso en el cual, porque son producidos por transnacionales, no, es que a nivel mundial hay un montón de instituciones, de universidades que estamos trabajando en el tema, buscando precisamente mejores alternativas para los productores. Ya casi te doy la palabra, Eduardo, nada más quiero ir, digamos, ordenándole a nuestros oyentes y televidentes lo que vamos avanzando. La Real Academia dice que un organismo transgénico, para llegar a una definición estándar, en biología, dice: dicho de un organismo vivo que ha sido modificado mediante la adición de genes exógenos para lograr nuevas propiedades. ¿Verdad? Independientemente de la forma que sea, es introducir unos genes a un producto, no sé si le puedo llamar así, a un organismo vivo, para que cambie sus propiedades. Eso es, digamos, transgénico. Cuando se aplica a los alimentos es
introducirle genes, digamos, a un alimento, que ha sido un proceso natural hace años, digamos, cuando se empezaron a experimentar, digamos, los humanos, haciéndole agregado, digamos, a productos, y hay nuevos casos por el avance de la tecnología que ocurre en laboratorios. Digamos que eso es, en resumidas cuentas, más o menos, muy fácil, digamos, en una explicación muy sencilla, sí. Llegamos a este punto de la definición. Sí, tal vez ahí... nada más porque interrumpí, Eduardo, es que quiero ir a una pausa comercial, sí, y regresamos para hablar de por qué se hace esto, digamos, por qué se introducen nuevos genes a un organismo vivo. 2:23, vamos a la pausa, regresamos. Gracias a toda la gente que está opinando en redes sociales. Hay mucha gente hablando esta tarde a través del Twitter. 2:24. Actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos con 28 minutos de la tarde. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hay mucha participación, una enorme participación hoy en redes sociales. Dice Tatiana Blandón: trato de no perderme nunca Matices, aprendo demasiado y conozco los diferentes puntos de vista de temas de actualidad. Y hay muchas opiniones que conforme pasen vamos a irlos respondiendo. Nada más porque corté a Eduardo y a don Giovanni antes de la pausa comercial. No sé si querían agregar algo de mi muy simplista definición de transgénicos. No, digamos, a mí me gusta como tal vez hacer el panorama un poco más claro, porque bueno, siempre hablamos de los 10.000 millones de agricultura, pero en el mejoramiento genético convencional, uno como agrónomo, cuando estuvimos trabajando en eso, siempre podemos ver que cuando nosotros cruzamos plantas es porque hay compatibilidad sexual, o sea, hay una relación que la naturaleza permite. A eso era lo que yo me refería cuando decía que una naturaleza no lo permitía. Cuando yo estoy hablando de un cultivo transgénico, de ahí yo no sé si un agricultor puede cruzar un maíz con la característica de una bacteria en vivo, en campo. O sea, es cierto, o sea, la tecnología de mejoramiento genético del maíz se dio por muchos años, pero es un proceso que la naturaleza le permitía al agricultor poder hacer esa unión de plantas. Si yo quería un maíz morado, obtenía 2 cruces de maíces de colores parecidos y iba a obtener un matiz específico, sí. Pero no es específicamente como decir, bueno, un transgénico es lo mismo que se ha venido haciendo hace años, pero, perdón, porque no es cierto. O sea, la introducción de la característica de una bacteria en una planta, ningún agricultor hace millones de años lo pudo haber hecho. Claro, pero tu argumento es falacioso, con todo respeto te lo digo. Porque lo mismo podríamos decir de la carreta, los bueyes y el caballo, por ejemplo. El agricultor del pasado usaba la carreta, usaba el arado. Hoy en día están los chapulines y están los tractores. Obviamente un agricultor no puede usar un tractor, no puede construir un chapulín. Eso no significa que el chapulín y el tractor no deban de existir, ¿verdad? Tu argumento es falacioso, perdón, porque es verdad que el agricultor ahora no puede transferir un gen de una planta a otro, porque eso es ciencia sofisticada, pero eso no significa de ninguna manera que no se deba hacer o que no sea de beneficio para la humanidad como tal, al permitir que haya mayor cantidad de alimentos. Es diferente, Giovanni, Martín, es diferente. Un tractor
O sea, el ejemplo es incomparable. Estamos hablando de un ser vivo, un transgénico. Ustedes bien dicen que los transgénicos es lo mismo que se hacía hace muchos años en agricultura. Y si yo voy a hablar ahorita con un productor guanacasteco y le digo cómo se cruza un grano de maíz o cómo obtengo una característica, él me lo va a demostrar sin tener acceso a ningún laboratorio. Pero si yo le digo, transfórmeme un maíz BT, necesita equipo sofisticado. ¿Y cuál es el pecado de eso? No es el pecado, es que estamos hablando de que no es lo mismo decir que lo que estamos haciendo ahorita con los transgénicos es lo que hacíamos hace muchos años. No hemos dicho eso. No, estaban diciéndome que por muchos años se ha dado la caracterización de especies y se ha hecho el cruce de especies, por supuesto. Existe el mejoramiento genético convencional que por años ha existido. Y que ha ampliado la variabilidad. Exacto, pero no, es una técnica naturalmente compatible. O sea, la naturaleza la permite. La transgénesis no es una técnica naturalmente compatible donde la naturaleza por sí sola puede hacer un maíz BT, por ejemplo. Tal vez es simplemente un error es decir, no es un error, simplemente es una apreciación de una parte, ¿verdad? Pero si vemos el hecho de que antes no se pudiera hacer, no es que ahora no lo podamos hacer. Eso. Y más bien, precisamente lo que usted decía ahora, con este avance que a partir de lo mucho que se ha conocido, de cómo es el mejoramiento genético, de cómo son los mecanismos de compatibilidad sexual, ¿verdad?, entre las plantas, poder conocer qué tan cercanos son los genomas, cuánto se parecen, es precisamente que surge una nueva tecnología que estudia todo lo que es la genómica, la proteómica, ¿verdad? Y que da herramientas además a partir de eso, como es la secuenciación, como es la bioinformática, que nos permite predecir mucho, modelar esos genes, cómo son esas proteínas, y eso se ha hecho ya por años, ¿verdad? Es decir, no le digo que eso inició hace 20 años, inició mucho antes, incluso con las enfermedades genéticas, ¿verdad? En humanos y en bacterias. Y entonces, a partir de todo ese conocimiento, ahora lo que podemos hacer es simplemente tener una certeza mayor de que no vamos a utilizar a cruzar dos especies completas, sino que simplemente vamos a tomar un segmento de esa especie que está muy bien conocido, muy bien caracterizado, ¿verdad? Ese gen, porque no son genes que se toman así al azar, ¿verdad? Y agarramos un gen ahí y lo tomamos. ¿Cuánto tiene Bacillus thuringiensis de estar siendo utilizado en la agricultura orgánica? Pero es concluyente, o sea, los mismos... No, le pregunto, ¿cuánto tiene Bacillus thuringiensis? Se utiliza en agricultura orgánica por años, pero o sea... ¿Más de 100 años? Sí, claro, pero se utiliza de manera aislada, o sea, totalmente... ¿Aislada? No, a nivel de un transgénico, no. ¿Cómo? Sí, aislada, pero claro, o sea, pero igual, si tuviera algún perjuicio, para la alimentación o para la salud, el utilizarla, pues ya la hubieran descartado de hace más de 100 años, ¿verdad? Es que el tema... En cambio, dígame usted, si yo asperso mis cultivos con un cultivo bacteriano, ¿verdad?, a diferencia de tomar un gen solamente de esa bacteria e introducírselo a la planta para que ella genere la misma resistencia prácticamente que estoy buscando en la aspersión utilizando este bioplaguicida, ¿verdad? Estamos hablando de cosas, claro, diferencialmente abismales, exacto, pero también diferencialmente beneficiosas, porque no estamos introduciendo toda la bacteria, no estamos exponiendo al consumidor a toda la bacteria, sino que lo estamos exponiendo solamente a un gen, y un gen que ha sido caracterizado muy bien, que se sabe perfectamente que no tiene ningún problema de inocuidad ni de alergenicidad, de nada, tanto así que la agricultura orgánica lo usa de forma convencional. Sí, exacto, exacto. Sí, pero digamos, Giovanni, usted plantea una forma de hacer los transgénicos muy fáciles, pero digamos, usted no habla, por ejemplo, los vectores, el uso de los virus también, los promotores virales que se utilizan en la formación de cada vez se usa menos, claro. Y entonces, por ejemplo, no estoy hablando de liberar una bacteria de forma aislada al medio ambiente. Recordemos que el código genético, las características de un ser vivo pueden ser influenciadas por el medio ambiente. Claro que nosotros no sabemos, un cruce nuevo, que significaría un transgénico, qué comportamientos va a tener sobre el medio ambiente. Claro, y es interesante. Claro que sí. La mayor cantidad del ADN es ADN silencioso. Y es interesante porque, por ejemplo, a mí siempre me mencionan el tema de los cultivos que tengan producción de Bacillus thuringiensis, BT, insecticidas. Pero si nosotros nos vamos a los datos mundiales, nos damos cuenta que más del 90% son cultivos RR. ¿Qué significa cultivos RR? Que son resistentes a herbicidas. Entonces,
cuando hablamos propiamente de la crítica a la tecnología y con solo ver esos datos ya nos damos cuenta que la industria ya está es un problema de mercado. Claro, pero es ya que Giovanni, los transgénicos están llenos de mercado, o sea, por más que ustedes hagan investigación sana y quieran propiciar todo lo bueno, nos damos cuenta que hoy en día los que están comercializando transgénicos son las empresas que están teniendo más del 90% de cultivos RR, que es lo mismo que resistentes a herbicidas. Entonces la pregunta mía es, está bien, hablamos de cultivos de Bacillus thuringiensis, pero los informes globales nos dicen que el mayor uso de transgénicos es sin cambio genético para la resistencia a un herbicida. Seriamente un ligamen que hay entre el negocio de la empresa de comercializar el herbicida y el cultivo que sea resistente. Claro, pero Martín, sí. Dos cosas quería mencionar. La primera, respecto al final, a la última parte que mencionaste, Eduardo. Efectivamente, lo que eso no es ningún pecado, que las primeras semillas transgénicas que se comercializaron fueran resistentes a herbicidas. Lo que es importante es que cada una de estos avances representan un beneficio para el agricultor y para la humanidad como un todo. En este caso, la resistencia a los herbicidas ha permitido no solamente la reducción en el uso de herbicidas, sino que adicionalmente ha ayudado a abaratar los alimentos. Ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto que quisiera mencionar, un poco aparte de es el hecho de que para el público en general es importante comprender la seguridad de los transgénicos, y eso es un tema que de alguna forma abordó Giovanni ahora, y yo quería representarlo por otra vía, porque Eduardo mencionaba el hecho de que extrajéramos áreas específicas del ADN para llevarlos a otros seres vivos. Dicho sea de paso, la ingeniería genética con los transgénicos permite hacer metodologías muchísimo más seguras que las que se hacían en el pasado, incluso en materia de ambiente. Y quizá para el público sea más significativo si nos referimos a una experiencia. Todos tenemos perritos en la casa y muchos tenemos, en vez de un zaguatito, un perro de raza. Uh-huh. Y bueno, todas las razas tienen defectos de fábrica porque han sido precisamente trabajados a partir de cruces genéticos en el pasado, no transgénicos, sino cruces entre animales. Por ejemplo, los que hemos tenido un pastor alemán sabemos que con la edad se daña de la columna, o los que tienen schnauzer saben que se vuelven ciegos o que padecen de ataques epilépticos. Eso es porque cuando se hicieron los cruces, al cruzar o al tratar de ganar una ventaja que alguna de las variedades tenía, ¿verdad?, se fue no solamente la ventaja que tenía el animal, sino también los genes negativos, por decirlo de alguna forma, que hicieron que, además de que el perrito fuera lindo como el que teníamos en la casa, también se fueran las enfermedades con él, porque se iba todo el ADN, toda la lista, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Hoy en día, esos cruzamientos a través de los procesos de ingeniería genética van a ser más seguros. ¿Por qué? Porque ahora podemos coger solamente el gen o la parte del ADN que nos interesa y llevarlo hacia el otro ser vivo que tenemos interés, en este caso el perrito, o podríamos hablar en la agricultura de las plantas. De manera que, lejos de ser más riesgoso, son métodos más seguros. O sea, las generaciones de perros que vendrán en el futuro, para seguir con el ejemplo que estaba mencionando, van a ser perros que no van a tener estos problemas en el largo plazo, porque ahora los cruces van a ser muy específicos y solo nos vamos a traer de la raza que queremos la parte que nos interesa para introducirla en la otra raza de animal. De manera que, lejos de ser más riesgoso incluso para el ambiente, es más seguro incluso para los humanos y el ambiente. A mí me queda nada más, les iba a decir, claro, algunos puntos en los que hoy, escuchando la posición de todos, uno puede estar de acuerdo. Primero, el concepto de transgénico, que es la adición de genes exógenos para lograr nuevas propiedades en un ser vivo, punto. Uh-huh. Me queda claro también que actualmente, digamos, como se hace este procedimiento, no se podría hacer de manera natural, sino en laboratorio. Digamos, esa parte de agarrar un solo gen, eso no se puede hacer en la naturaleza, hay que hacerlo en un laboratorio, fuera de si está bien o mal, digamos, en lo que estamos de acuerdo. Puede suceder, pero sucedería al azar.
Sí, pero digamos, no podríamos planificar hacer eso, ¿verdad? Igual como inicia cualquier mejoramiento convencional en el laboratorio. Sí, claro. Bueno, arranca en el laboratorio, ahora sí hacen en el laboratorio porque en la naturaleza no se puede de manera intencional, en eso estamos de acuerdo. Ahora bien, dentro de los puntos que yo he escuchado y he leído en contra de los transgénicos están los supuestos daños a la salud. Eduardo y Arturo, ¿ustedes cuáles son los daños a la salud que ven potencialmente en el uso de los transgénicos para que después don Giovanni Martín nos responda? Bueno, sobre los daños a la salud, todavía está la gran interrogante, ese es el asunto, o sea, que no hay certeza científica de que sean inocuos o que vayan a causar un daño directo, o sea, yo no podría llegar y decir que alguien que coma transgénicos va a tener cáncer, se va a morir, sí, se le va a hacer una oreja así, no, ¿verdad? Pero la duda existe, porque igual no se ha probado que sean inocuos. Entonces, ante la duda, lo más inteligente es tener una precaución, ¿verdad? Ahí está el sonado caso del estudio de Seralini, que yo creo que ni siquiera deberíamos mencionar mucho eso, que a veces lo acepta la comunidad, a veces no lo acepta la comunidad científica. Lo único que queda claro, la publicación se sacó. Lo volvieron a aceptar. Sí. O sea, igual el debate está abierto con respecto a esa investigación. Eso lo único que nos dice es que existen dudas todavía sobre la seguridad de este cultivo, de esta tecnología. Igual la tecnología no es en sí lo malo, digamos, el asunto es cómo se están manejando, cómo se están desarrollando las cosas. Por ejemplo, se habla que se desea reducir el hambre, que se desea aumentar la productividad, que se abaratar el costo de los alimentos. Pero si uno se pone a analizar, digamos, la naturaleza de esta tecnología, como se viene desarrollando, es una amenaza a la soberanía alimentaria, a la seguridad alimentaria y nutricional, porque en todo caso, la gente no come algodón, la mayoría de los productos que se utilizan es para producir concentrados o producir materias primas, biodiesel, sí, pero igual la gente no se alimenta de etanol. ¿Y la soya? Sí, para producir cereales, las tortillas. Bueno, yo les voy a pedir nada más, en el tema digamos, vamos a ver, este es un tema ya de producción, digamos, y que cruza en lo ideológico y de mercado, eso dejémoslo para ahorita, para detenernos un momento, digamos, sobre el tema, sobre los efectos en la salud. Ya casi les doy la palabra a ustedes para que Eduardo complete la historia, bueno, lo que decía Arturo. Tal vez para desmentir a Martín, digamos, los informes mundiales, y de hecho aquí les estoy dejando a Radio Monumental más de 800 artículos científicos, o sea, no sé si los van a revisar, pero para nosotros es de sumo respeto incluir todo el material bibliográfico, porque aquí nadie está inventando nada. Pero o sea, los datos científicos y los mismos informes mundiales en Estados Unidos demuestra que el incremento de agroquímicos por el uso de transgénicos fue en un 7%, y yo los tengo aquí los informes, o sea, no estoy hablando en base de mentiras. Entonces, si hemos venido criticando a nivel de país y a nivel del mundo el uso de agroquímicos en la producción agrícola, y hemos venido hablando de que hay una seria relación entre el uso de agroquímicos y el crecimiento del mismo cáncer en el mundo, no hay estudios que concreten exactamente esa relación, pero tenemos que también entender que si un país va a aceptar transgénicos, con los informes y las cosas que hay hasta ahorita, nos demuestran que el uso de transgénicos nos daría mayor uso de plaguicidas, estaríamos usando mayores herbicidas, porque a mí me dicen, hay transgénicos hay transgénicos resistentes a sequía, dígame en dónde están liberados comercialmente. Hay transgénicos que son resistentes a fuertes incrementos de escasez de heladas, dígame en dónde están comercialmente liberados. El maíz ya le doy la palabra, Giovanni. Entonces, por ejemplo, siempre hablamos en base al papel, ¿verdad? No a los eventos que han sido corroborados a lo largo del tiempo. El mismo informe mundial de la salud, en su informe de 2009 sobre transgénicos, es concluyente de que la técnica misma de la transgénica es imprecisa y no, 2009, ¿verdad? Sí, y hay mucha materia que viene hablando de esa imprecisión, y esa imprecisión propia no nos ha asegurado que realmente sean inocuos para la salud.
un gran porcentaje de la población científica, yo no soy médico, ni soy vinculado en el área de las ciencias de la salud, pero una gran cantidad de la comunidad científica se opone a nivel de la salud a los transgénicos, y otra gran cantidad de la comunidad científica está a favor de este tema en salud. Pero ok, el tema de la salud no es un tema para jugar. O sea, entonces, cuando estamos hablando de que hay un inminente riesgo, nosotros estamos pidiendo que en el país, en Costa Rica, se continúe la investigación con transgénicos en espacios confinados, con regulaciones en bioseguridad establecidas, pero que no se liberen al ambiente, que nos demuestren al día de hoy que realmente pueden generar ningún efecto negativo sobre la salud. Pero cuando a mí me hablan de casos y cuando a mí me demuestran que hay incremento principalmente en Sudamérica por la producción de soya, en Argentina, Brasil, en Bolivia, en Uruguay, y vemos incrementos de muertes por personas intoxicadas por agroquímico, es una seria relación que hay entre el agroquímico y los transgénicos en el sur. Vamos a ver, antes de darle la palabra a ustedes, quiero extraer dos cosas de las que dijeron Arturo y Eduardo. Verá, primero Arturo nos dice, no hay una evidencia de que sean malos para la salud, pero tampoco hay evidencia de que sean inocuos, y por lo tanto, si existe una duda, lo más inteligente que dijo Arturo es prohibirlos. Y Eduardo nos dice, no hay una relación entre el uso de transgénicos, entre la siembra de transgénicos y daños a la salud, sino entre transgénicos, uso de plaguicidas, y que el plaguicida sea dañino para la salud. Digamos, en extracto de la posición de ellos dos. Ahora sí, no sé quién empieza, don Martín, sí, don Giovanni. Gracias. Vamos a ver. Ha mencionado 4 cosas Eduardo y también Arturo que yo quisiera rebatir. La primera de ellas que mencionó fue el hecho de que el incremento en el uso de los plaguicidas. Y ahí, Eduardo, con todo respeto, tengo que decirte que o interpretas mal por error o deliberadamente para engañar. Y yo espero que sea lo primero. Por una razón muy sencilla, ese es un tema matemático. Lo que estás diciendo, que el uso de plaguicidas se incrementó, es correcto. Pero eso es particularmente porque el número de hectáreas en agricultura en el mundo, y en Estados Unidos en particular, creció muchísimo más que el 7%. Una lógica simplista que con haber llevado matemática de colegio uno se daría cuenta que es así como se hace. Lo que debe determinar es cuál es el uso promedio por hectárea. Si usted hace una división de esa cantidad que está determinando ahí entre el hectareaje, se daría cuenta que el uso es mucho menor en el caso de transgénicos que en el caso de la semilla tradicional o la semilla híbrida. Así que los números no mienten, pero se puede mentir con números, y yo quisiera que aclararas ese punto, porque no es lo mismo que se incremente la cantidad total del uso que el uso promedio por hectárea, que es lo que correctamente corresponde en el análisis. En segundo lugar, dices que o niegas que exista un material vegetativo o plantas que son resistentes o se han trabajado en laboratorio para que sean resistentes. Sí. Efectivamente, existen y no se han liberado comercialmente porque todavía están en laboratorio. En Estados Unidos este año se liberaron las primeras resistentes a la sequía, pero ya hay evidencia de su comportamiento y es uno de los productos que precisamente la FAO ha señalado vienen a ser una de las herramientas más importantes de la humanidad para combatir el cambio climático, porque precisamente son resistentes a la sequía y otras tantas son resistentes al exceso de agua. Yo quisiera referirme, para terminar mi participación en ese punto, a lo que fue en realidad el origen de este segmento de la discusión, que era la seguridad de los alimentos transgénicos para los consumidores, que me parece fundamental y quizá de las preocupaciones más significativas que nuestro público pueda tener. Y en esa dirección yo quisiera invitar a los televidentes y a los radio oyentes, cuando tengan su oportunidad, de ir a internet y localizar un documento de la Organización Mundial de la Salud que se llama 20 preguntas sobre alimentos genéticamente modificados. Es el documento oficial de la Organización Mundial de la Salud, donde, como dice el título, se responde a 20 preguntas e inquietudes del público a nivel global. Y voy a leer la pregunta 12 y la respuesta de la Organización Mundial de la Salud.
Dice la pregunta: ¿han pasado una evaluación de riesgo los productos genéticamente modificados en el mercado internacional? Responde la Organización Mundial de la Salud en forma oficial. Es texto oficial disponible en internet. Dice: todos los productos genéticamente modificados actualmente en el mercado internacional han pasado las evaluaciones de riesgos desarrollados por las autoridades nacionales. Estas evaluaciones, diferentes por lo general, siguen los mismos principios básicos, incluyendo una evaluación de riesgo para el medio ambiente y la salud humana. Estas evaluaciones son minuciosas y no han indicado ningún riesgo para la salud humana. Respuesta de la OMS. Yo creo que fuera de ahí, todo lo que se puede decir es especulación. Don Giovanni, no sé si quería completar algo en este punto. Sí, claro. A Eduardo y Arturo. Sí, realmente, más bien la evidencia a favor de la inocuidad de los productos generados por biotecnología moderna o productos transgénicos se fundamenta precisamente en todos los documentos que han diseñado los organismos internacionales precisamente para hacer análisis de riesgo por un eventual caso, ¿verdad? Y precisamente el Códex Alimentario se ha diseñado ya 5 documentos que permiten a cada uno de los países, ¿verdad?, que son signatarios, que tenemos casi 300 países a nivel mundial trabajando en alimentos, poder hacer una evaluación de esto, ¿verdad? La EFSA de Europa, la FDA, diversas organizaciones internacionales han diseñado toda una serie de directrices para hacer un estudio caso por caso. No podemos meter a los transgénicos en una sola bolsa. De hecho, incluso volviéndonos a la definición inicial, hasta ni siquiera actualmente hemos avanzado tanto que ya no se están utilizando tanto los genes exógenos de otras especies o de otros géneros, sino que también incluso hay un nuevo término acuñado que se llama cisgénesis, que incluso agrupa aquellos genes que vienen de una misma especie que se ha mostrado que tienen resistencia y que se pueden trasladar, ¿verdad?, y utilizar. Entonces hay una serie, incluso ni siquiera, por ejemplo, el frijol que se está produciendo actualmente, se está ya aumentando la semilla para distribuir a los productores en Brasil. Este frijol ni siquiera incluye un nuevo gen, incluye simplemente una secuencia que lo que hace es silenciar el virus cuando el virus ataca al frijol, porque precisamente el nuevo evento es resistencia a un virus que es muy dañino, el virus dorado del frijol. Entonces vea que hay una diversidad de oportunidades precisamente que se están generando a partir de las universidades, de las instituciones públicas. Este maíz con resistencia a sequía fue desarrollado precisamente por el CIMIT, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, junto con otros organismos internacionales, instituciones públicas, precisamente. Entonces, ahí, si todas estas instituciones están colaborando, articulando para generar productos de estos, es porque hay una investigación detrás muy fuerte, muy fundamentada. Cuando tomamos o cuando se selecciona un gen a nivel genético que se sabe que tiene una característica interesante, que puede generar una resistencia o un valor nutricional o alguna otra propiedad, ese gen se estudia durante mucho tiempo en sistemas in vivo, ¿verdad?, en el laboratorio, mucho antes de ser trasladado ya a un cultivo o a un organismo vivo. Es decir, cuando ya llega al organismo vivo es porque se sabe y se tiene certeza científica de que ese gen no va a tener ningún efecto. Muchas veces ni siquiera es el gen, hasta es técnicamente, pues tal vez los radioescuchas o televidentes no nos entienden muy bien, pero a veces es solamente un segmento del gen que se utiliza. Una proteína. ¿Verdad? Exacto, sí, o la parte funcional, el dominio funcional de una proteína. Entonces, hay muchas oportunidades que, claro, rigurosamente tenemos que evaluarlas caso por caso y determinar cuál es la ventaja, cuál es el riesgo, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, a la hora de liberar. Curiosamente, cuando ahora el compañero mencionaba de que no se oponen exactamente a la tecnología, pero que sí podemos hacer investigaciones confinadas, de nada nos valdría hacer investigaciones confinadas a los investigadores si nunca vamos a poder liberar al campo. La moratoria, precisamente, lo que quiere en su artículo primero es que solamente de forma confinada. Bueno, entonces vamos a trabajar solamente con bacterias para producir vinos o cervezas o algunos otros productos, ¿verdad? O seguir con los fármacos, ¿verdad? Pero todas las oportunidades para los agricultores que podrían tener, no las podríamos hacer. Por ejemplo, los chayoteros en Cartago, a nosotros del tecnológico, que hemos trabajado mucho cerca de ellos con el chayote,
tienen un problema importante de pardeamiento, ¿verdad? Más bien de esta mancha blanca, ¿verdad? Mildiu. No es un mildiu, más bien es una mancha blanca que todavía no se sabe incluso si es un micoplasma o algo así. Ellos han perdido productividad, ya Veracruz adelantó, tienen plantaciones muy grandes en México y ya se colocaron como primer productor. Estos chayoteros de Paraíso nos dijeron, miren, si ustedes tienen un transgénico, tráiganos, nosotros queremos evaluarlo, queremos ver cuáles son las propiedades, ¿verdad? Todas esas oportunidades para nuestros agricultores no podemos desarrollarlos. Otros países lo están haciendo. Vean el caso de México, vean el caso de Brasil, ¿verdad? Y otros países que están haciendo y tomando cartas, adelantándose precisamente, montándose, como decimos, en el bus tecnológico, ¿verdad? Bueno, la pregunta también en el caso, ahora que habla de los chayoteros, tal vez no necesitan una nueva... Blanqueamiento, perdón. ¿Ah? Blanqueamiento. Tal vez no necesitan una nueva variedad, tal vez necesitan inclusive trabajar mejores técnicas agrícolas. Claro que sí, la investigación debería ir también enfocada a mejorar la productividad, no solo por el cambio de variedades. Hay toda una gama, digamos, ahora que estamos hablando de oportunidades, hay toda una gama de oportunidades para desarrollar una agricultura con un modelo que se distancie, se diferencie del modelo que ha fracasado desde los últimos 50 años, digamos, el modelo extractivista de monocultivo, intensivo, que lo que genera es el desarrollo y apariciones de estas plagas, de estas enfermedades, porque si usted siembra todo un campo de una sola cosa, usted le está poniendo a las enfermedades y a las plagas de la comida. Estoy de acuerdo, lo que pasa es que hay muchos monocultivos que no son malos. Ustedes algunas veces dicen, bueno, el problema del monocultivo. Bueno, díganme ustedes qué hacemos si el banano no es monocultivo. Díganme ustedes qué hacemos si el café no es monocultivo, si el chayote no es monocultivo. Pero ¿cuántas personas, digamos, si hablamos de monocultivos, cuántas personas, pequeños productores de verdad viven de un monocultivo, se ven beneficiados de ellos, o simplemente está en el campo o simplemente del café, ¿verdad? Porque yo soy productor, digamos, yo vivo de la agricultura, por ejemplo, entonces yo sé lo que es, digamos, ir al campo todos los días, conversar con otros compañeros productores y todo, y yo no creo, digamos, en los monocultivos por el simple hecho de que primero el productor va a estar dependiendo de que los amigos de CropLife nos vendan entramos a otro campo, ¿verdad? Pero es una concepción ideológica, ¿verdad? No técnica, exactamente. Pero es que no podemos desligarnos de eso, porque estamos también, cuando hablamos de agricultura, cuando hablamos de hambre, de solucionar rentabilidad en los campos, estamos hablando también de modelos de desarrollo agrícola, ¿verdad? Y si seguimos utilizando la misma estrategia que hemos visto que ha fracasado desde hace 50 años con la Revolución Verde, que lo que hizo fue generar brechas, aumentó la productividad, digamos, pero ha generado brechas sociales, agotamiento de las tierras, pérdida de diversidad de cultivos, movilización de productores. Los productores ya no son, han dejado de ser productores para convertirse en peones agrícolas de las grandes fincas, ¿verdad? Algo está mal en el modelo. Arturo, yo creo que estás juzgando, perdón que te interrumpa, pero estás juzgando mal el modelo, porque el modelo ha sido muy exitoso. Hemos pasado de alimentar 2.000 millones de personas en los años 50 a alimentar 7.000 millones de personas. Cuando hablas, así hay 840 millones de personas con hambre. Desde luego, digamos, pero déjame terminarte la idea. El asunto es que miras el tema desde la perspectiva de un pequeño agricultor, lo cual es correcto, o sea, pero te estás fijando en el árbol y no en el bosque, porque el monocultivo es fundamental para generar las cantidades de alimento que el mundo demanda hoy. O sea, sería imposible que tuvieras tortillas, desde otra perspectiva, es posible que tengas tortillas en tu casa si tienes, como dices que eres agricultor y siembras maíz, pero esa no es la posibilidad de todo el mundo. Si vamos aquí nomás al Distrito Federal en México, con 20 millones de personas dentro de una mancha de concreto gigantesca, que es el Distrito Federal, ¿cuántas personas tienen la posibilidad de sembrar sus propios alimentos? Pero entonces se demanda que hayan grandes sembradíos de producción para poder satisfacer esta demanda. Don Martín. Bueno, pero digamos,
Ustedes hablan que con los cultivos o este modelo viene a solucionar el hambre. 18, 20 años es que tiene la tecnología, ¿verdad? De estar liberada, se aumentó en el 96 de 1.7 millones de hectáreas a como 170, digamos 100 veces ha aumentado, y no han ayudado en reducir los problemas de hambre en ningún nivel. Hace 20 años habían 820 millones de personas con hambre, hoy hay 841, 42, ¿verdad? Una hace de cada 5 años 8. eran 1.000 millones. Sí, pero el Entonces, asunto sí se ha es... reducido. el asunto es... Cifras del FAO dicen que se ha reducido de 1.000 millones a 850, lo cual es una vergüenza para la humanidad de cualquier forma. Y aún así, el problema, digamos, de hambre, que la misma FAO lo menciona, no es la falta de producción en los campos, es una cuestión de distribución, sí, de mercados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que para poder solucionar los problemas del hambre en nuestra sociedad, tenemos que ser capaces de producir nuestros alimentos. Digamos, en un país como Costa Rica, que los predios agrícolas son pequeños, no podemos pretender tener una plantación de maíz como nos podremos encontrar en el sur de Brasil, que hay plantaciones que son del tamaño de Costa Rica, básicamente, no vamos a competir con eso. Entonces, ¿para qué vamos a buscar un modelo de desarrollo de monocultivos en Costa Rica cuando las condiciones climáticas y de terrenos nos orientan y nos empujan a buscar otras alternativas, como la agroecología, por ejemplo? Más quiero darle la palabra a Eduardo para ir a una pausa y regresar con digamos, en este caso, don Giovanni, digamos, hay líneas de bioseguridad que muchos países han tenido, y usted bien claro, usted que participa en la CTN Bio, usted puede ser concluyente en que muchas de las regulaciones en bioseguridad no han logrado controlar los organismos vivos, han habido contaminación. En Costa Rica fue evidente, la misma nación el año pasado cita la contaminación o el escape de plantas de algodón transgénico que se dio en Guanacaste, donde usted iba a los patios de las señoras y encontraba plantas de algodón transgénico cuando llegaron. Pero ¿cuál contaminación? O sea, ¿Cuál algodón nativo se contaminó? Para darles una oportunidad. Don Giovanni, se evidenció de que había un escape de plantas cuando ustedes... Eso es diferente, ¿verdad? Eso es diferente, es escape a contaminación. Se habló de que había, seriamente, un escape de plantas cuando ustedes decían, podemos regular. La pregunta es, ¿por qué se vieron tan asustados los del servicio fitosanitario de que esas plantas se escaparan? ¿Qué era? Que había que estar tranquilos, que no iba a haber contaminación de genes, a pesar de que Costa Rica no tiene el estandarte con el algodón. Fuimos productores de algodón hace muchos años. Otro tema, don Martín, es que, no sé si volver a recaer en ese debate, pero no es broma. Los datos concluyentes sí nos dicen que las empresas han vendido más agroquímicos y que sí ha sido un incremento. Y si hemos venido hablando, la misma FAO ha venido hablando que la destrucción, el medio ambiente hoy en el día en el mundo se ha dado principalmente por el uso de agroquímicos, yo no sé por qué seguirlos defendiendo. No sé por qué seguir defendiendo el modelo de agroquímicos si hoy en día en Costa Rica las universidades tienen altos estandartes en investigación en el tema de agricultura diferente. Nos jactamos de que Costa Rica tiene microclimas, de que Costa Rica tiene diversidad de semillas, según los informes del mismo Ministerio de Agricultura y Ganadería. Nos jactamos de que Costa Rica tiene muchos productores, que tiene mucha diversidad. ¿Por qué Costa Rica, un país que puede producir cultivos todo el año, a diferencia de muchos otros países que tienen inviernos, heladas y otros tipos de climas, por qué un país del trópico tiene que aceptar transgénicos cuando tiene una gran diversidad de cultivos y cuando los sistemas de producción han demostrado lo contrario? Si a mí me dicen, por ejemplo, que a partir de monocultivos se necesita vivir la gente, la misma FAO, ustedes que se basan en datos oficiales, yo también, la misma FAO demuestra que el 75% del hambre en el mundo es responsabilidad de los pequeños y medianos productores. Yo no sé si los pequeños y medianos productores del mundo entero tienen acceso a la producción de monocultivos o de qué forma están produciendo, pero yo sí sé que son sistemas diversificados de pequeña escala. Si nosotros vamos a nivel nacional, nos damos cuenta que en las ferias del agricultor, donde mucha gente va, casi la mitad de la población va todos los fines de semana en Costa Rica, nos estamos alimentando directamente de pequeños y medianos productores. Yo no conozco ni un solo agricultor acá que haya pedido transgénicos a nivel masivo y que realmente estén haciendo cambios a nivel de la agricultura nacional. Nada más, don Giovanni, porque lo aludió directamente a un tema suyo, le ruego que sea breve en la respuesta para ir a la pausa y volver a hablar en el último bloque
de algunos temas que la gente nos está pidiendo. Uno de ellos es patentes, precisamente, que pasa más o menos por lo que nos decía Eduardo, don Giovanni. Sí, tal vez Arturo. Eduardo Arturo. Ese caso fue un caso sonado, pero precisamente fue tan sonado por el amarillismo de que se tildó, precisamente porque no se dio la información adecuada. En Costa Rica todavía existen variedades antiguas de algodón, del algodón que actual, y hay muchas casas de Liberia, de cañas, la gente mantiene esas variedades que eran variedades comerciales. Por otro lado, si hubo liberación de este algodón, no sucedió nada, es decir, es cierto, no era lo que se esperaba. Es parte no es infalible el sistema, pero se tomaron las medidas precautorias del caso, correctivas sobre todo, ¿verdad? Y en este caso, incluso en algún momento se quiso tiznar también el asunto de contaminación por plaguicidas, y no era nada que ver con los transgénicos, sino simplemente un mal manejo en algún momento, como le pasa a cualquier agricultor en el campo, y se puede intoxicar, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque lamentablemente la comunicación no ha sido la más efectiva, ¿verdad? Yo, en todo caso, quiero que tengan claro, es que a mí lo que me interesa es defender la técnica por la técnica en sí. El problema de mercado es un problema de oferta y demanda, ¿verdad? En el momento en que haya más producción es porque hay más demanda, porque los agricultores probablemente están encontrando alguna ventaja, ¿verdad? Y entonces a nivel mundial la técnica sigue creciendo, ¿verdad? O la obtención, la adquisición de las tecnologías. Bueno, ya casi vamos a venir a hablar del tema, porque me queda una pausa comercial, y si no, el que van a fumigar es a mí. Dice José Rojas, entonces no es de ciencia que están hablando, es que buscan imponer su ideología política usando los alimentos como excusa. Dice José Rojas en Twitter. Dice Adolfo JSCR, ¿qué se puede hacer con un producto tratado, con tierras gastadas y pagando por utilizar ese producto a grandes empresas? Dice Adolfo, ¿por qué quieren evitar el tema de las patentes? Bueno, no lo vamos a evitar, ya vamos a venir con el tema. Pregunta Nuria Badilla, ¿por qué, si son tan inocuos, hay muchos países europeos que los han prohibido? José Rojas dice que mentiroso López, ni pena le da engañar hacia la gente, hay más de 1000 investigaciones. Pone un link que dice, yo dije que había 800 sí, aquí, que dice la falta de responsabilidad social que nos tiene mal. Entonces, por supuesto que se sabe que son seguros. Y dice que sobre la inocuidad, dice Catherine Sánchez, ¿qué sucede con las personas alérgicas a los mariscos? Aquí, chocolate, no son transgénicos que causan alergia. Bueno, tenemos una enorme cantidad de comentarios esta tarde en redes sociales, no puedo leerlos todos porque se nos va el programa. Vamos a la pausa comercial y regresamos para hablar el último bloque, ya un poco de ideología, de política y de patentes referente a los transgénicos. 3:9. Vamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. 3 de la tarde con 13 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Nos quedan 12 minutos de programa. Eso siendo absolutamente balanceado y tipo de debate político, nos da 3 minutos para cada uno. Para hablar de patentes, de ideología, del hambre, de los efectos sociales de esto. Igual que hice la vez pasada con el tema de la salud, voy a darle la palabra a ustedes dos para que ellos respondan y ya fuera los 12 minutos. Arturo. Bueno, esto sería como un cierre, ¿verdad? Esto sería como un cierre, ¿verdad? Entonces, a mí me quedan varias dudas, ¿verdad? Temas que no hemos tocado. Bueno, si son tan buenos, si están a disposición de la humanidad, como hablan, para salvar del hambre y de la poca productividad de los productores, ¿por qué las patentes? Y si son tan buenos, si son tan inocuos, ¿por qué el miedo también de ser etiquetados los productos que contienen transgénicos? ¿Por qué invierten, digamos, Monsanto, Syngenta y todas las empresas que usted representa, don Martín, invierten tanto dinero en Estados Unidos para que no pasen leyes a favor del etiquetado? ¿Por qué se oponen al etiquetado si son tan buenos? Deberían estar orgullosos de su producto y que salga. Y sí, yo creo que es un modelo de agricultura obsoleto, el monocultivo, que lo que genera es desgaste de suelos, más pobreza, y más control de pequeñas personas de los mercados. Solo para mencionar un ejemplo exitoso de corrección del problema del hambre, es el programa Fome Cero que se desarrolló en Brasil con Lula.
que se hizo vinculando, digamos, las escuelas con los pequeños productores de la zona, y buscando que las escuelas, por ejemplo, compraran directamente lo que se comía en los comedores a los pequeños productores. Eso permitió que ellos diversificaran sus campos, que hubiera una cadena de distribución más pequeña, entonces los alimentos más baratos, y los niños tenían acceso a alimentos frescos y sanos y diversos, porque la dieta tiene que ser bien diversa, ¿verdad?, para que sea saludable, que es un ejemplo que valdría la pena leer, y que se está tratando de replicar acá en Costa Rica para hacer la cuñita. Gracias, Arturo. Y Eduardo, 3 minutos, no le va a sonar ninguna campaña. Ok, no, bueno, es un tema que, como hemos visto, tiene mucho debate, y o sea, lo que se ve ahorita en Costa Rica se ve casi que en muchos países del mundo. El panorama mundial nos dice que hay menos países que aceptan la tecnología. Tenemos 203 países y más o menos 183 países han dicho que no a la tecnología, o porque no ha llegado la tecnología, o porque han sido prohibidas. Han sido, por ejemplo, eventos claro, como el mismo gobierno italiano, que ha prohibido así del todo la utilización de transgénicos, y también posiciones como la de la misma Unión Europea, donde prácticamente muchos países han dejado, en el caso de Alemania, Rumanía, u otros han decidido del todo no probar la tecnología. Nosotros creemos, como en posición más nacional, lo que yo decía antes, que antes de que Costa Rica acepte transgénicos, debería fijarse bien en la calidad de suelos que tiene, en la diversidad de semillas que tiene, en la capacidad de investigación que hay de muchos centros en agricultura alternativa, en agricultura orgánica, en agroecología, y realmente plantearnos un panorama donde toda la sociedad civil pueda construir. Los transgénicos se basan en muchos convenios internacionales o en muchos protocolos. Uno de ellos es el protocolo de Cartagena, y el protocolo de Cartagena en su artículo 21 nos habla de que la sociedad debe tener prácticamente interés sobre este tipo de tecnologías. Y cuando en Costa Rica se iba a sembrar el maíz, llegó a la CTN Bio, don Giovanni no me deja mentir, más de 100 cartas donde la sociedad civil, universidades públicas, grupos de productores, organizaciones ambientalistas, organizaciones de indígenas, se manifestaban en contra de la introducción, y aún así la Comisión de Bioseguridad logró validar la introducción de estas variedades. Entonces ahí es donde nosotros cuestionamos realmente si los científicos están aceptando las posiciones de la sociedad civil o solamente se están basando en sus criterios. Nosotros creemos que es un tema que se tiene que abordar desde todas las aristas. Tenemos que dar también la discusión cultural, la discusión social, pero lo que nos dice hoy en día los datos mundiales es que el crecimiento de los transgénicos se está dando también el crecimiento de los transgénicos en manos de las empresas. Y por mí, como yo le digo a don Giovanni, o sea, no estamos en contra de la ciencia, y si se hace un transgénico que evite el uso de agroquímicos, que logre demostrar su eficacia, que se use y que se libere en el medio ambiente. No estamos opuestos a eso, pero simplemente la revisión y el avance de los años nos ha dicho que hay más contradicciones que promesas de las que se hablaban. Entonces para nosotros es un tema muy rico, y agradecemos siempre la invitación que nos han dado, y que sea una discusión de todos, porque todos los días comemos. Gracias, Eduardo. Don Giovanni. No, muchas gracias. Realmente creo que tenemos muchas coincidencias, y agradezco mucho el respeto de esta audiencia y de estos compañeros también que están aquí en el debate, porque no ha sido así muchas veces, ¿verdad? Y yo quisiera que ojalá que este debate siga siendo en ese tono. En realidad hay muchas cosas que se han tergiversado en el tiempo, ¿verdad? Y totalmente coincidimos desde la academia con que necesitamos tener modelos productivos más eficaces, que lleguen más a los agricultores. Nuestro tecnológico Costa Rica está totalmente vinculado con pequeños agricultores y proyectos de investigación para ellos. Y eso es un gran interés nuestro, ¿verdad? Creemos que en esta es una alternativa nada más, no creemos que es la panacea de todo. Y yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Realmente yo defiendo mucho la técnica por todas las oportunidades que tiene, no solamente a nivel confinado, sino también para mejorar la calidad de vida, alimentos nutricionales, etcétera, y que otros países ya están validando. Precisamente lo que hablaba Arturo de Brasil, pues Brasil actualmente es uno de los mejores modelos de avance en biotecnología, ¿verdad? Con este ejemplo del frijol que les decía, y otros eventos que tienen muy importantes. Entonces lo que creo es que
debemos de apartarnos, lamentablemente, o por lo menos nosotros en la academia, de las deliberaciones ideológicas, porque realmente el modelo actualmente es un modelo diverso, es un modelo que debería de ser inclusivo, donde tengamos todas las tecnologías, la agroecología, la agricultura orgánica, la convencional, la transgénica, y que cada país decida cuál es la mejor opción que tienen, ¿verdad? Si quieren utilizar 2 de ellas o solo una, pero no podemos limitar con moratorias a la gente y decirles esto es malo. Tenemos que seguirlo probando. Si lo hemos probado ya por 20 años, si otros países han levantado moratorias, las han tirado abajo, se han retractado. Rafael Correa de Ecuador la metieron hasta en la Constitución y actualmente él públicamente se retracta, ¿verdad? Entonces se tizna esto de un matiz ideológico que cuesta mucho dialogar científica y técnicamente, ¿verdad? A nivel internacional, claro, hay países que han dicho que no, pero hay muchísimos países que han dicho que sí, y hay pequeños eventos. 27 nada más, ¿verdad? No, es que esos son los que tienen más de 50,000 hectáreas, si usted ve en la... No, porque en esa lista viene Costa Rica también. No, por eso, pero cerca de 50,000 hectáreas, hay muchísimos más de esos países, que esos son los 27 megaproductores. Hay muchísimos más que tienen Costa eventos. Rica sale en esa lista. Eventos no pequeños, somos megaproductores. porque en algún momento llegamos a tener una área casi cercana a los 5,000 hectáreas, ¿verdad? Entonces, y después de algo de lo más básico, que incluso se tergiversó, fue precisamente lo que usted decía, con la introducción del maíz. La introducción del maíz era un evento, una evaluación de campo, un ensayo de campo. Nunca se dijo se va a introducir maíz transgénico en Costa Rica. La legislación costarricense no lo permite, y esto ha hecho un debate, se ha armado una gran cantidad, y nadie en la CTN estábamos pensando en ningún momento que esto era introducción comercial. De hecho, era un evento tan pequeño de 1 hectárea con 3 tratamientos para 3,000 metros cada uno. Y eso tiene que quedar bien claro, porque era un ensayo de campo como se ha hecho desde el año 91. ¿Y por qué esto no se ha...? Se cambió la finca, ¿verdad? ¿Ah? Se cambió la finca en el informe final. Pero, que no podía hacerse. Por supuesto, porque era una finca más grande. Igual sí, fueron de varias de las observaciones que se le hizo a la empresa, ¿verdad? Pero es parte de lo que la CTN regula, ¿verdad? Giovanni, muchas gracias a usted también por estar aquí, don Martín. Gracias, gracias a Randall, a Monumental y a toda la gente que nos hizo posible la invitación, y quiero agradecerle también a Eduardo y a Arturo, porque lo hacemos muy a la tica, ¿verdad? Aunque no estemos en mejor la misma así, acera. Yo creo que lo fundamental es el respeto. Yo les respeto profundamente sus tesis y sé que ustedes también hacia nosotros, y eso es muy bueno. Usted mencionaba a los pequeños y medianos agricultores. Déjeme decirle que de los 18 millones de productores agrícolas en el mundo, el 80% son pequeños y medianos agricultores. Solo la India tiene más de 1 millón de agricultores que usan transgénicos que tienen menos de 4 hectáreas. Y si hablamos de China, son 6 millones de pequeños y medianos agricultores que tienen menos de 5 hectáreas y que utilizan la tecnología transgénica. Hay que restar los que se suicidan, sin ir tan lejos, me gustaría ver el caso de Honduras. Honduras tiene 320,000 hectáreas de maíz sembradas, y es el mejor ejemplo de lo que se llama la convivencia. Es decir, de esas 320,000, menos de 25,000 es maíz transgénico, y otro tanto son semillas híbridas y una gran cantidad de semilla criolla. Y el agricultor es el que decide cuál tecnología quiere usar, y eso es lo que nosotros defendemos, el derecho del agricultor de poder usar la tecnología que le convenga. Eso es muy importante, porque o pareciera de algunos de los discursos que ustedes tienen, Eduardo y Arturo, que es que la tecnología transgénica pretende acabar con las demás semillas. Eso es una falacia. Vuelvo al caso de Honduras. La convivencia es posible, y los transgénicos no son para nada una panacea, o sea, no van a ser la salvación del mundo, son una herramienta más para el agricultor, y la pueden utilizar aquellos que lo consideren conveniente. Ustedes dicen que han habido
habido más dudas que promesas. Yo le pregunto, 18 millones de agricultores en el mundo pueden estar equivocados comprándonos a nosotros semillas que no le dan un buen resultado. Eso sería un absurdo. O sea, el agricultor decide comprar esa semilla y utilizar la tecnología porque le genera un beneficio, y al final hay un beneficio social que es también una mayor productividad, mayor cantidad de alimentos inocuos, etcétera, etcétera, que al final de cuentas es lo mismo por lo que ustedes están luchando, ¿verdad? Las formas de llegar ahí son las que son diferentes. Y lo del etiquetado no lo mencionó. Yo no sé si Randall me da un 30 segundos para... Don Martín, para que responda al etiquetado, y Eduardo para que responda una pregunta de Twitter. Yo no voy a responder, pero solo vi aquí algo que ponía la exministra de Salud en el tema de que la insulina es a partir de transgénesis. Claro. Pero, o sea, nosotros no nos oponemos digamos, específicamente a la técnica en el uso a nivel de salud. Estamos hablando de organismos vivos liberados al medio ambiente, y en este caso son los cultivos o las semillas. Claro, pero me pusiste la bola en el punto de penal para disparar. Muchas gracias, porque justo ese es uno de nuestros argumentos. ¿Por qué tanta preocupación y generación de miedo alrededor de los transgénicos en la agricultura, cuando en general somos usuarios de la transgénesis en medicina y en muchas otras áreas? Claro. Es más, la cerveza ya contiene hoy en día bacterias que han sido mejoradas vía transgénica. Sí, de claro, hecho, por ejemplo, en Brasil toda la cerveza tiene maíz transgénico. Y la insulina que reparte la caja del Seguro Social es transgénica, pero de lo más sofisticado que hay. ¿Por qué decimos que no ha pasado nada, Martín? La sociedad hoy en día y los datos nos demuestran que tenemos sociedades más enfermas. Entonces no digamos... No, pero no confunda la insulina. No confunda la gordura con la hinchazón. Esas son las 3,26. Ese es tema de otro debate. Claro, o sea, no digamos que no es cierto. Le voy a decir de dónde... Se nos fue el tiempo, son las 3,26, ya no me queda tiempo, nos van a Muchas gracias. Lástima que no aclaró lo del etiquetado. Aquí nos quedamos hablando del etiquetado. 30 segundos y le respondo lo del... No más de 30 segundos. Tiene 30 segundos, a ver. Le señalo que no es miedo al etiquetado, como usted señala, por el contrario, lo que pasa es que es un principio de derecho, porque si nosotros somos obligados a etiquetar, lo que decimos nosotros es entonces que todo el mundo etiquete, porque no hay una diferencia entre un producto transgénico y cualquier otro. Cuando quieren diferenciarlo, están creando una diferenciación falsa, que es por lo tanto discriminación. Entonces, estamos en contra de la discriminación, no contra el etiquetado. Es parte de los ingredientes. O sea, y le aclaro, como consumidor tendría todo derecho a saber. Bueno, entonces que todo el mundo etiquete, pero que todo el mundo etiquete, sí, que todos. De todo. Los últimos 30 segundos a don Giovanni, por supuesto. Y si tiene el único que no pidió alargue. El tema de etiquetado, Arturo, es un tema debatido 20 años en el Código Alimentarios y no hay consenso. ¿Por qué? Porque precisamente la comunicación a nivel internacional en contra de los transgénicos ha sido tan nociva que decir ahora que tiene transgénico es decir que tiene un veneno. Y eso no está bien. Ahí se habla que no hay consenso científico. Volvemos a lo mismo, al principio de precaución. Si no hay consenso. Porque ahí tengo que terminar. Son las 3,28. Gracias. Sí, queda evidente que no hay consenso. Les pido a los cuatro. A los cuatro les agradezco la altura del debate que hemos tenido esta tarde. Gracias a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, a la gente que nos sigue en redes sociales. Muy especialmente quiero agradecer a doña Marcia Navarro. Ella es la esposa del embajador de Paraguay aquí en Costa Rica y todos los días nos escucha, todos los días nos manda sus opiniones a través de las redes sociales. 3,28, a las 7 estamos en la tercera emisión de Noticias Monumental. A las 4:30 la expresidenta Laura Chinchilla dará conferencia de prensa sobre el absolutorio hoy en el juicio de Alberto Rodríguez Baldí. Tendremos los detalles en redes sociales y a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde. Matices por Radio Monumental.